Saludos, muy buenos días. Aquí estamos con todos ustedes en Primera Entrega. Para nosotros es un grato placer llegar a todos sus hogares para informarles con las principales informaciones del país ya actualizadas. De inmediato con los titulares del día de hoy. Juez ordena entregar pruebas a acusados de Odebrecht y fija audiencia para el día 21. Aplaza medida de coerción contra el chofer que agredió a un coronel de la policía en San Francisco de Macorís. Venezolano preso en La Victoria pide ayuda. La Junta Central Electoral dice elaborará junto a los partidos el reglamento de las elecciones primarias. Superintendente de Salud, actores del sistema exageran sus diferencias. Andrés Navarro invita a la ADP a sentarse en la mesa del diálogo para ley de educación. Procuraduría y USAID trazan estrategias conjuntas para ofrecer protección a víctimas de trata de personas. Medicamentos de las farmacias del pueblo son recomendados por consumidores. El doctor Julio Gómez denuncia amenazas, ha tenido que mudarse 2 veces. Novio de dominicana asesinada en Filadelfia fue atrapado por llamar al 911 dentro del vehículo de la víctima. Salud Pública recibe ambulancias para el fortalecimiento del 911. Estas y otras informaciones serán ampliadas el día de hoy en nuestro panel. De inmediato una breve pausa. Cuando retornemos, continuamos con más. Bien, muy buenos días a todos. Aquí nos encontramos en Primera Entrega para informarlos de inmediato, por supuesto en compañía de mis compañeros Xiomara Pou y Rubén Puntier, una servidora Carol Molina. Muy buenos días. Buenos días, Carol. Buenos días. Rubén Puntier, muy buenos días. Buenos días. Señores, y el magistrado Francisco Ortega ordenó que se le entregasen las pruebas y dicen a los imputados de Odebrecht, pero yo creo que estaban notificadas. Para mí era uno que le faltaba, que era a Jesús Vázquez, cariñosamente Chu, bueno, que fue el último que se encartó en el proceso. Supuestamente, mira, ellos coincidieron de que solamente se le entregó las pruebas únicamente que le atañen, no del proceso completo. Era todo lo que se estaban quejando. Y bueno, el fiscal que está a cargo de ese caso dijo que ellos tuvieron tiempo para verificar los documentos depositados en la Secretaría del Tribunal. Que ellos, si ellos entendían, debieran de buscar en la Secretaría si le faltaban algunos documentos. Señor, ¿cuál es el afán? Retrasar el proceso. Porque en honor a la verdad, eran ellos que tenían que poner a disposición de los imputados la prueba. Y el caso no se está conociendo de manera separada. Es más, aún conociéndose separada, es un proceso integral. Lo que indica que cada prueba que vaya a ser utilizada es importante para cada uno de los imputados. Entonces, por eso cuando se presenta un incidente, aunque sea solamente sobre un imputado, se pronuncian todos. ¿Y cuál es el daño que le produce usted entregarle todas las evidencias para que la gente tenga un conocimiento cabal de un proceso? Porque no es el caso de él que se está conociendo, es un caso en sentido general. Entonces, yo particularmente, cuando el Ministerio Público, y mire que yo creo en la integridad del Ministerio Público, pero cuando el Ministerio Público dice que solamente le entregó las pruebas que le atañen a él y no la del proceso entero, me da a entender como que ellos no saben de procedimiento. Porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que solamente le entrega las pruebas que le afectan a él, cuando el caso se está conociendo de manera integral? Cuando usted sabe que las pruebas, aunque no vayan dirigidas a él, van dirigidas al proceso que se está conociendo donde él es parte. Porque cuando un imputado presenta un incidente, aunque solamente tenga que ver con él, todo el que es parte en el proceso tiene que pronunciarse. ¿Y por qué es? Porque todos son partes integrales del caso. Entonces aquí no entiendo por qué el Ministerio Público se está autoincidentando su caso. No entiendo. Y que tenga un juez que por sentencia decir que le ponga a disposición la prueba de todo. Señores, los casos, ese expediente está listo para conocerse. El Ministerio Público tiene ese expediente listo para conocerlo. ¿Por qué razón ustedes permiten que se lo incidenten con disparate como ese? ¿O es que no están tan listos como yo creía?
Bueno, y eso lo que causó fue que el tribunal, el magistrado Francisco Ortega, pospusiera la audiencia para el 21 de agosto y también para el 14, entonces fue el que le dio plazo para conocimiento de las pruebas. Bueno, mira, también otra información, un juez de la Oficina de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís aplazó para este próximo martes el conocimiento de la medida de coerción al chofer que agredió este pasado lunes al coronel de la Policía Nacional. Esto fue, bueno, los abogados del imputado fue que pidieron que se aplazara para conocimiento de la medida de coerción, así ellos podían conocer mejor el expediente. Sin embargo, el chofer se ha notado muy arrepentido por lo acontecido este pasado lunes cuando golpeó al coronel, porque él dice que apelan al diálogo con el objetivo de llegar a un acuerdo amigable. Así fue. ¿Y a qué acuerdo amigable se puede llegar ahí? ¿A qué acuerdo amigable usted puede llegar con un coronel que usted lo golpeó? Señor, pero el coronel estaba descuidado. De hecho, ese coronel demostró poca gerencia, particularmente. Parece que es un policía de la línea, un cajota sin formación. Porque ¿qué hace un coronel, jefe de una tropa, de que él mismo, de que cargando sillas? Y eso, usted es un jefe, usted tiene que estar, parece que él no se ha decodificado entre cuando él era alistado y cuando es un oficial superior. Porque esa no es la función de un coronel, número de que está dando macanazos y está de que cargando sillas. Eso no es para un coronel. Porque produce tal vez lo que dijo el tipo que se confundió, aunque eso no es excusa. Aunque no hay excusa. O sea, eso no es excusa tampoco. Mira, Puntier, yo no creo que lleguen a un acuerdo porque lo van a servir de ejemplo. Ese señor lo van a utilizar de ejemplo para que se respeten a las autoridades. Pero que si ese joven lo sueltan, yo creo que Pachulí es que le dice, o Piculí, Pachulí, si ese joven lo sueltan, le están haciendo un gran daño porque no fue un coronel que le dio. Él le dio a una institución. Él le dio a cada policía, le dio un trompón. De hecho, la dotación que acompañaba a ese coronel debe estar presa y cancelada. La dotación entera que acompañó a ese coronel debe estar presa y cancelada, porque yo vi como ellos no protegieron al jefe de ellos y le dieron la oportunidad al tipo de que le diera, de que los rematara en el piso y después los policías lo que hicieron fue que lo empujaron para sacarlo de la escena del crimen. Y tú te preguntas, ¿qué busca un bendito coronel, que un jodido coronel del carajo, diga, con una macana? Pero es por loco que estamos volviendo. Y ese primitivismo, diga, un coronel con una macana, eso es por lo alistado, pero ¿cómo tú vas a tener que oficial y coronel diga, con una macana? Y aparte de eso, Puntier, los subalternos de este coronel son los que debieron de organizar esta situación con esta parada cívica que había frente al ayuntamiento, cuando se recogieron las sillas. No, pero el coronel específicamente, él haciendo el trabajo. Ese es el descontrol, porque no tienen una organización y una logística frente a este tipo de situaciones. Mira esto, que estos choferiles estaban demandando a que no se les sea trasladaron las paradas de Nagua y Villarriba, entre otras localidades. Entonces, en esta demanda se ve que ellos lo que están es amotinados, ellos no tienen una organización per se. Mira que, por eso que ocurren este tipo de situaciones. Si ustedes se detienen a analizar, es una mala señal de cómo vamos nosotros como ciudadanos. Lo que pasó ahí es una horrible señal de cómo nosotros vamos manejándonos como ciudadanos. Ahí está el tránsito obstruido. El tránsito está obstruido. La policía llega porque los sindicatos tienen una disputa entre ellos por un cambio en una ruta. Obstruyen el tránsito en una parada o una protesta. La policía va a poner el orden, a abrir el tránsito para que los ciudadanos que no tienen que ver con eso puedan disfrutar del derecho constitucional del libre tránsito. A eso que va la policía. El equipo lo comanda un coronel. El coronel demuestra poca gerencia, poca capacidad, ya que se pone a hacer funciones no aptas para su investidura. Se manejó como un alistado siendo un oficial de alta graduación. No obstante a ello, está trabajando y está uniformado. Es la autoridad que está resolviendo el tránsito ahí. No obstante a eso, este tipo va y le da una trompa al coronel. Miren cómo lo golpea. Luego de que lo golpea, en el piso va y lo remata. Yo creo que vean bien la imagen que le den 6 metros. Miren dónde lo golpean. Luego de golpearlo, el tipo lo remata en el piso. ¿Y dónde están los compañeros de trabajo del coronel? Ninguno. Ahí sale uno de que empujarlo y lo saca de la escena del crimen. Ellos no hicieron absolutamente nada. No, pues lo sacan de la escena para que no le fueran a dar a ellos. No, vamos a que este hombre de aquí no va a ser que le coja de condena a nosotros también, eso es lo que yo supongo. Y la macana ya con eso solo es para que estén cancelados todo. Para eso no, porque le dan un mal ejemplo a la fila. El policía que no se arriesga, mejor que deje ese oficio.
y que le dé la oportunidad a otro que sí tenga el valor, el coraje de asumir posiciones. Entonces, este tigre, porque es un tigre que está participando en la protesta y lo va a entregar un dirigente sindical también, dice la excusa, yo pensé que era un policía municipal, yo no sabía que era un coronel. Y si hubiera sido un policía municipal, tú también le ibas a dar. Exacto. Que le vaya a dar, que se cambió el limpia vidrio, que le vaya a dar ese, para que vea si es verdad que el gapela. Entonces, un grupo de gente fueron a protestar en apoyo del que le dio al policía. Señores, ustedes saben lo mal que estamos nosotros. Un grupo de gente fueron a protestar y por las redes sociales estuvieron convocando para que la gente fuese a apoyar a ese hombre que cometió ese ridículo acto de indisciplina pública. Y ellos pidieron un aplazamiento que para llegar a un acuerdo económico. Si ese coronel llega a un acuerdo económico, ahí deben ser puestos en retiro. Además, ahí no hay acuerdo económico. No, claro que no. Además, no hay acuerdo económico. El Ministerio Público debe perseguir, mantener la acusación. Él tiene que hacer su tiempo. Él tiene que hacer su tiempo. Esa actitud irreflexiva, tiene que pagarla. Porque después no van a respetar ningún policía. ¿Y cómo ese hombre puede presentarse en una formación ahora? Yo particularmente creo que ese coronel hay que ponerle el retiro. ¿Cómo ese coronel se presenta en una formación ahora? Cuando todo el mundo va a estar lo que llama vulgarmente el cuchicheo. Mira fulano. La burla. Él es la burla de todo. Va a ser la burla, va a ser hazme reír ese coronel. Así es. Va a ser el ridículo. Todo él no puede estar al frente ya de nada. Hay que mandarlo por una oficina administrativa como becarógrafo, porque ya ese no puede estar al frente de nada. Ya él tiene que hacer otra cosa. Así bueno, es. mire que en otro caso tenemos un venezolano, un joven venezolano que se llama José Javier Urbáez. Él está pidiendo ayuda ya que las autoridades judiciales le dictaron 3 meses de prisión preventiva y ya tiene 5 meses y no se le ha conocido lo que es su caso. Este dice que incluso hasta tiene un absceso en la pierna y no le ha sido atendido. Él pide, esto fue un video que fue colgado por el Listín Diario, y pide que por favor le ayuden a esta situación tanto a él como a los demás presidiarios que se mantienen en este estado donde le dictan tantos meses y se pasan los meses. Ya han excedido incluso el los tiempo años de prisión preventiva. Así es. Sí, él dice que en su video dice que él está detenido injustamente luego que un hombre lo denunciara por él estar vendiendo proteína orgánica en Boca Chica. Es algo que realmente no entiendo porque ¿cuál es la finalidad de una persona denunciarte porque tú estés en Boca Chica vendiendo proteína orgánica? Él dice que él es nutricionista profesional en Venezuela, que él llegó a este país por la crisis que presenta ahora mismo. Como Venezuela, sí. Así es, pero que él está haciendo su trabajo y que llegó a su oficina, le entró a golpes, le quitó, prácticamente le destruye el negocio, lo mandan a prisión en La Victoria por 3 meses y ya lleva 5. Sí, mira, yo entiendo que él está siendo un poco fantasioso de y no que, se ha conocido de que todavía si es la inocente disposición. o no es inocente. Lo importante en este caso, a mi entender, no es los motivos por los que él esté actualmente preso, sino porque tiene más del tiempo dictado por el juez en prisión preventiva, ¿entiendes? Tienes ya 5 meses y él no es solo el único. Debemos que en nuestro país se han visto casos donde los presidiarios duran mucho más del tiempo que el juez le dicta como prisión preventiva. Bueno, aquí tenemos un maestro que va a estar en la entrevista ahorita, que es el doctor Félix Damián Olivares, que de hecho fue el cerebro constructor del Código Procesal Penal del cual disfrutamos. Le llaman el Código de las Garantías. Él es responsable, es culpable de lo que ahí se hizo. Y es un excelente momento para que él pueda, en el momento, poder explicar, ¿no verdad?, cuál es su teoría en ese aspecto. Yo tengo la mía muy particularmente, pero vamos a escuchar cuál sería la posición de él en torno al código. Así es. Miren, en otro orden, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, anunció que inmediatamente sea promulgada la ley de partidos políticos y agrupaciones, pues convocará a las organizaciones reconocidas para discutir la reglamentación de las elecciones primarias. Al mismo tiempo dijo que la institución hace votos por una estrecha colaboración de los partidos, agrupaciones y movimientos, con la finalidad de que esta ley venga a pautar la vida de nuestras instituciones políticas, las cuales son una parte sustancial del sistema electoral dominicano, para la cual se tomarían en cuenta los aspectos tiempo, logística, la tecnología y por supuesto los recursos. Eso es lo que él tenía que decir desde el principio.
en vez de estar diciendo que le faltaba dinero y está haciendo bembita. Usted dice, mire, nosotros estamos preparados para montarla, necesitamos esto, luego hay que trabajar temprano. El hombre que más excusa busque ese presidente de la Junta. Señor, vámonos a una pausa. Señores, de retorno a la primera entrega, esperamos que se reintegre prontamente Stephanie de la Cruz, que anda de viaje, disfrutando de su excelente posición económica y su gran sueldazo, fuera del país gozando enormemente. Nos reímos. Esperamos Dios que... mío. ¿Por qué ustedes se ríen? No, por nada. Irrespetuosa. ¿Cómo es así? Deseándole lo mismo. Ah, Sí. está bien. Señores, tenemos aquí un maestro, un hombre que es responsable de varias de las más importantes leyes de las que la República Dominicana dispone, en la que se encuentra el Código Procesal Penal, tuvo que ver con la ley de lavado pasada, la antigua, no con esta, con la anterior, la modificada o derogada. ¿Qué fue lo que... Es una modificación, digamos, que agrega algunos agentes o sujetos obligados, pero en esencia es la misma, son los mismos conceptos. Ok. Doctor Olivares, el doctor Feliamián Olivares, muy buenos días. Buenos días. Un gran honor tenerlo aquí. Usted sabe que cuando usted deja de venir, nosotros nos sentimos mal. Y más usted viviendo tan cerca. Si usted no puede venir, usted me dice, nosotros vamos allá con todo y cámara y resolvemos desde allá mismo. Tranquilos. Mire, profesor, nosotros queremos fuera del tema que originalmente íbamos a abordar. Aquí se trató el caso ahora mismo de una noticia de un venezolano que él dice que está preso, le dieron 3 meses y medio de coerción y ya van 5 meses y no lo han llamado a nada. Entonces yo me hacía una pregunta. Si la Constitución Dominicana establece que una prisión no puede ceder de 48 horas sin una orden de un juez, y la orden del juez tiene límite de 3 meses, al 3 meses y 24 horas, ya esa prisión es ilegal. Eso es correcto. Eso es correcto. Mire... Pero la jurisprudencia no es así. Sí, pero es que se ha trastocado todo el sistema. Se ha trastocado todo el sistema. Como bien tú apuntas, y te digo tú por la amistad que nos une, antes nosotros recordamos que una vez se producía un arresto, la policía tenía prácticamente 48 horas para completar lo que era el expediente Con el que iban. o el sometimiento policial. Y estamos hablando del uso de máquinas de escribir mecánicas, regularmente eran Olympia, Sí. O Remington Standard. o Remington o Underwood, Sí. con 5 copias carbónicas, con papel carbón, con toda una dificultad para escribir, pero y tú veías que esos sargentos, que eran los escribientes regularmente, los sargentos A y C, Sí. administrativos y contables, terminaban esos procesos, todos los interrogatorios, todos los informes, los reportes, y sustanciaban eso en pocos minutos, máximo 48 horas, porque ya el tercer día se estaba planteando un habeas corpus. Bien, si el caso requería, eso pasaba a la fiscalía y pasaba calificación, dependiendo de la calificación, la persona obtenía su libertad en 48 horas, porque si era correccional el hecho, la fianza era obligatoria, y de ahí en más, en los casos criminales, pasaba a instrucción. Y se hacía el requerimiento de la prisión preventiva, de la OPP, y el juez de instrucción, después de interrogar al reo, al acusado, de conformidad al artículo 94 del Código de Instrucción Criminal, decidía si dictaba la orden de prisión preventiva o si por el contrario lo dejaba en libertad.
resulta que aún con el cúmulo de trabajo y todo el trámite burocrático del juez de instrucción, por lo menos la persona tenía a alguien que lo veía, Sí. que le hablaba, que le explicaba. Y regularmente o podía obtener una suspensión de la prisión o podía obtener una libertad provisional bajo fianza de manera prácticamente administrativa, sin presencia de la víctima, que era uno de los grandes fallos de aquel sistema en que la víctima era ignorada. ¿Cuál es el tema que hemos tenido? Que el Ministerio Público se ha acostumbrado a solicitar más prisiones de las que son necesarias. Sí. Es decir, solicita prisión preventiva en el universo de los casos y los jueces la otorgan en un 80%, es decir, de cada 5 solicitudes acogen 4. Y luego que una persona ingresa a prisión preventiva se invisibiliza, ya pasa a ser un número, ya todo el mundo se olvida. Óigame, ¿por qué usted, fiscal, si eso no es un caso de una investigación compleja, que no hay que contratar a la NASA, ni a la Academia de Ciencias para hacer una investigación, ¿por qué usted no presenta acusación en los próximos 10 días? Y ese caso se conoce, la audiencia preliminar, solamente dándole el plazo para que la defensa pueda tomar. Porque no aportan casi nada diferente a lo que pide la medida de instrucción. Correcto, es decir, no hay ningún valor agregado en el proceso de investigación. Entonces, lo que pasa es que seguimos... Y de hecho presentan un boletín como exitoso, que pidieron tantas órdenes de prisión y que el juez se la concedió. Y eso es un motivo para que sea reconocido ese como un buen fiscal. Correcto. De hecho, la prensa hoy se hace eco de la suspensión de una magistrada, sí, porque unos fiscales no presentaron acusación y ellos después de varios aplazamientos, ella dio por no presentada, por desistida la acción en un caso de narcotráfico. La juez hizo lo que la ley manda. Quienes han fallado ahí son los fiscales. De acuerdo a la información que da la nota de prensa, yo no conozco el caso, no me simpatiza esa juez. ¿Cuál fue esa juez? Es la jueza del segundo juzgado de la instrucción. Okay. La misma que en otros casos nos ha negado cuestiones elementales, sí, que ella como juez de control y garantías... Ahí es que el tema es que se parecen a los policías. El policía pasa y te macutea todos los días y después el día que tú no le diste, entonces quiere venir a forzar. Entonces ahí tú ves que lo irrespetan. Pero tú picas aquí todos los días y ahí es que lo irrespetan. Entonces tú ves que estos jueces te aplican una garantía hoy y te parece sospechoso porque garantía más ínfima la niegan. Correcto. Y después te salen a ti diciendo que yo soy garantista por esto, es que se nota. No, es que precisamente esa no es una jueza que sea un paradigma de garantista. Pero, amén, lo que estoy diciendo, que aquí quienes tienen que ser investigados, si tienen que verificarse una investigación, tienen que hacerse con relación a los fiscales. Y digo también que la suspensión para investigar de un juez es... parte del cuadro que venimos viviendo de violación a los reglamentos y al sistema de inamovilidad judicial, de independencia y el sistema de carrera. Eso viola porque la suspensión por sí misma es una sanción. Claro que sí. Y lo que tendrían decir, porque eso prácticamente plantea que cualquier juez que aplique las garantías consecuentemente está sujeto a ser suspendido, a ser vilipendiado. Es una cuestión. Pero es que el tema, Félix Damián, es el tema. O sea, tú dices, bueno, este es un... Y eso se ha repetido tanto, y lo hemos repetido tanto, que a veces uno llega a una... Lo que pasa es que cuando tú dices, mira, este es un juez garantista, un juez que aplica la ley. Cuando los fiscales saben que ese juez por el libro, el expediente no está listo, no se presentó en su momento, no se cumplió con las formalidades, mire, se lo anulé, mire, yo solté a la persona. Ya los fiscales saben, mira, con ese juez no se puede relajar. Ese es un juez que es celoso con la aplicación de la ley. Y ellos mismos saben que tienen que tener su expediente a tiempo y tienen que presentarlo de manera correcta. Ahora, cuando el juez le cubre sus faltas,
cuando el juez le tapa sus baches, cuando el juez ignora el respeto a la garantía y la atropella para quedar bien en la opinión pública, para que no sea cuestionado en la judicatura, y se hace un juez genuflejo y en ocasiones extremadamente arbitrario, antigarantista, en contra de la norma, dice, no, ahí lo podemos llevar como quiera, se lo tranca como sea, porque aquí se dice que al juez por condenar no votan. Hay un principio que dicen, bueno, al juez lo cuestiona cuando soltó a alguien, que dice, bueno, pudo haber recibido dinero para soltarlo, pero cuando lo trancó la gente dice, no, ese juez no coge, ese juez tranca a todo el mundo, y ante ese triste evento, cuando un juez de esos arbitrarios suelta a una persona, aunque haya razón, dice todo el mundo, que lo soltó. No, pero hay que investigarlo, y hubo algo porque él no suelta. Entonces, cuando quiere ser garantista, se desacredita porque su historia ha sido de arbitrariedad. Sí, eso es parte del populismo penal, del tránquenlo, de la cultura de que una vez presentada una acusación, o es cierta o debe ser cierta. Sí. Entonces, yo diría, porque de hecho en oportunidades anteriores ha habido circulares e instrucciones generales para el Ministerio Público de que no deben dejar agotar los plazos, de que deben presentar las acusaciones y hacer las diligencias continuas, que no deben pausar. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo el sistema opera en torno a lo que Alberto Binder llamaba el falso pivot de la prisión preventiva. ¿Qué es un falso pivot? Cuando gira en falso. Sí. Cuando usted gira y no mueve la máquina. Sí. Entonces, eso es lo que ocurre con la prisión preventiva, que la prisión preventiva da una ilusión de justicia, pero en realidad lo que debe operar es la sentencia y la ejecución de la pena. No. Aquí se entiende que el verdadero juez es el juez de atención permanente. Sí, de hecho, yo he visto personas en los medios hablando que lo sentenció a 1 año de prisión preventiva. Sí. No lo ha sentenciado. Ha dispuesto una medida que es provisional, que es revocable, que tiene es solamente una medida cautelar. De hecho, yo critico la costumbre de dictar 1 año de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque es que la prisión debe ser revisada periódicamente y la ley dice, la norma, que es cada 3 meses. ¿Por qué? Porque en una vista de medidas de coerción no se puede plantear a partir de los elementos materiales. Es decir, usted no puede condenar anticipadamente. ¿Por qué? No, es que todas las pruebas están ahí, son muy evidentes, entonces no necesita 1 año. Claro. No se necesita 1 año. Si las pruebas son de tal contundencia para no dejar dudas sobre la culpabilidad absoluta de una persona. Pues se pide talito para conocerse. Porque es que un año de prisión es una pena. Claro. Es una pena, una verdadera pena. Lo que pasa es que te aplican 2 grandes principios. Todo el mundo es inocente hasta que no se prueba lo contrario. Es el primer principio. Y te aplican el segundo principio. Sí, tú eres inocente, pero está preso mientras se investiga el caso. Son 2 principios contrapuestos. Pero eso es lo que te aplican. Y entonces, las personas no visualizan eso dentro de esas legítimas aspiraciones de justicia, de sanción, porque hemos tenido tantos años de inseguridad ciudadana, tantos años de impunidad, que la población tiene legítimas aspiraciones de justicia. Y entonces se cree que la justicia es tránquenlo. Sí. Tranquilidad viene de tranca. Sí. Y como el coronel, paz viene de palo. Sí. Entonces, esos son parte de solidaridad viene de solo. Sí, esa es parte de la cultura que hay que superar, pero son las autoridades quienes ejercen funciones públicas, quienes tienen que enviar, si se quiere, educar pedagógicamente con la aplicación irrestricta de la Constitución y las leyes. Bueno, ¿qué tal entonces, Puntier? Si nos vamos entonces a una breve pausa para continuar con Félix Damián Olivares, que nos sigue instruyendo en el día de hoy, y en breve retornamos. Bien.
Señores, retornando al programa Primera Entrega con el doctor Fridamián Olivares, especialista en derechos y libertades. ¿No es así? Profesor, pues, ¿qué usted cree de este escarceo que se ha armado con la designación o el llamado a concurso de los fiscales? ¿Y qué usted sugiere sobre estas modalidades? Mire, yo creo, lo primero es que yo creo en un sistema que, ubicando al Ministerio Público orgánicamente dentro del Poder Ejecutivo, es decir, dentro de la administración, porque los fiscales, el Ministerio Público es un órgano encargado de hacer cumplir la ley. La tarea de hacer cumplir la ley es la tarea típica, la función típica de la rama ejecutiva del poder estatal. Es decir, tenemos por un lado los legisladores que elaboran y formulan las leyes. Tenemos al poder ejecutivo que tiene, como su nombre lo indica, la función de cumplir y hacer cumplir las leyes. Y tenemos al Poder Judicial, que es un poder encargado de adjudicar la ley, de adjudicar el derecho en ocasión de un conflicto. Es decir, el Poder Judicial no actúa a menos que se produzca un conflicto de derechos. Pero aquí se ha pretendido, y de un tiempo a esta parte, que el Ministerio Público sea una especie de órgano extrapoder, que no dependa de nadie y que solamente dependa del sistema de carrera. Y yo entiendo que eso es un error político, que es una ingenuidad y de hecho es hasta peligroso. Y me explico. Sí. No basta, o sea, yo estoy en desacuerdo con la ley orgánica del Ministerio Público tal como fue aprobada en su segunda versión. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, es en última instancia el responsable de la aplicación de la política criminal del Estado. Es el presidente de la República el responsable de garantizar el orden público. Entonces, aquí se ha procurado crear un color más oscuro que el negro. Es decir, tener un ministerio público que no responda a nadie, sí. Un ministerio público totalmente autónomo, porque una cosa es tener independencia funcional, de que los fiscales sean de carrera, pero los fiscales titulares tienen que tener una comunicación fluida necesariamente con el Poder Ejecutivo, con el gobernador, con el síndico, con el comandante de la plaza, sí. El comandante policial. Tiene que tener una vinculación que permita un trabajo coordinado, pero además de que sea respetado, no solamente porque encarne el mandato de aplicar la ley, no solamente porque sea objetivo en esa aplicación y en esa tarea, sino porque responde a una política oficial. Porque ¿qué es lo que ocurre ahora? Que tenemos que cada fiscal es una isla de poder. Una isla de poder, como es inamovible, pueden darse el lujo de cuestionar incluso al jerarca, que es el Procurador General de la República, desafiarlo en ocasiones. Y de ahí en más tenemos por el otro lado un poder ejecutivo, un presidente irresponsable en el sentido de que dice, bueno, es que los fiscales son independientes. Sí. No, usted es el responsable de la política criminal, junto con otros componentes de la administración. De la cabeza. Usted es la cabeza última. Y bien o mal las decisiones de los fiscales titulares, que van a estar limitadas por el principio de legalidad, por el principio de objetividad y además por la intervención de la víctima, que son los antídotos contra
esa discrecionalidad que pueda tener el fiscal en seleccionar qué casos investiga, cómo los investiga, a quién incluye, a quién lleva al banquillo, tiene la víctima que tiene una intervención. Pero pretender tener un ministerio público completamente aséptico, inodoro, incoloro, insípido, no es una lógica válida, salvo en lo que sería un fiscal nacional anticorrupción. A ese sí yo lo blindaría frente a los vaivenes del poder. Pero que eso no está vinculado directamente a lo que es el control de la seguridad pública. Correcto. Y es que tiene otra función de la supervisión de los encargados de ese control. Correcto. Pero es que la idea de que a través solamente del Procurador General de la República y algunos abogados o adjuntos o procuradores generales no titulares que pueden ser designados, una proporción de la mitad de ellos pueden ser designados por creer que a través de ello y de instrucciones generales o instrucciones particulares se puede controlar todo el sistema, eso es un autoengaño, Eso por un lado. Por el otro, si recordamos la historia, para el 2003 había un estatuto del Ministerio Público. Y en el 2004, Francisco Domínguez Brito y el presidente Leonel Fernández dictaron un decreto el 16 de agosto y se llevaron a todos los fiscales del país en un solo decreto. Y lo cito porque en esa etapa estábamos en unos esfuerzos por crear la Escuela Nacional del Ministerio Público, por ir creando, digamos, esa institucionalidad para crear un cuerpo técnico de fiscales. Y lo cierto es que conversamos personalmente en la transición con el doctor Domínguez Brito y él dijo, se van todos. Esa fue la respuesta y en efecto se fueron todos. Tanto así que hubo personas que todo el mundo los reconoce como fiscales de carrera, como personas dedicadas a la aplicación de la ley, que tuvieron que ser repuestos. Caso de Daniel Germán Miranda Villalona, sí. Caso de Rosagna Reyes y otros que estando en el Ministerio Público, el decreto, como fue general, sí, prácticamente los separó del sistema. Entonces, porque hagámonos una idea, imaginémonos que Guillermo Moreno y Alianza País ganen en el 2020, sí. Que ese es otro aspecto. Yo considero que los fiscales titulares que no tienen una función diferente de los fiscales, solamente que ocupan un cargo de manera provisional, sí. Entre sus pares, que deban ser nombrados por 2 años y que se puedan evaluar para llevarlo por el periodo hasta la conclusión del periodo gubernamental. Sí. Y me explico, porque ¿cómo usted le puede imponer a un presidente de la República que quiere llevar una política criminal X en cualquier materia, no necesariamente contra la corrupción, sino de las más diversas materias? Y usted en el 2020 que gane a alguien que sea diferente a los actuales. Sí. Entonces van a tener que esperar hasta el 2022 con unos fiscales que les son totalmente ajenos, que no tiene un diálogo fluido con ellos. ¿A qué va a recurrir un presidente? A los organismos de seguridad. Y por eso es que vemos que organismos de seguridad que no deberían tener funciones judiciales, organismos de inteligencia, intervienen en la práctica en cuestiones judiciales. Ese es, digamos, una de las consecuencias de crear un sistema de ministerio público autista, queriendo colocarlos en un limbo que no son ni del Poder Judicial, no son ni del Poder Legislativo, pero tampoco son del Poder Ejecutivo.
Pero lo grande es que ellos cancelan a todos los que estaban ahí en un solo decreto. Entonces hacen unos nuevos con todas las garantías. Esos sí son de carrera. Ahora sí, Sí. Eso, la verdad hay que decirla de manera clara. Es cierto que hay personas allí que que son incoloros, que no tienen simpatía política, que son técnicos, pero hay un gran porcentaje que provienen de las filas del Partido de la Liberación Dominicana. Sí. Son, y por ejemplo, y hay varios. Sí. Y son reconocidos, o son hijos, o fueron militantes y están en licencia. Exacto, sí. Eso es así. Entonces, no podemos crear engendros legislativos que sean ajenos a, digamos, a la realidad operativa de nuestro medio institucional. O sea, usted plantea que los fiscales y los procuradores de corte también. Sí, los procuradores de corte. Por ejemplo, José del Carmen Sepúlveda. Él es un gran amigo, admirado y querido, pero tenía, antes de ingresar al sistema, sus simpatías. Más que simpatía. Claro, más que simpatía, su militancia. Sí. Entonces, así mismo los hay en todos lados. Entonces, lo que pasa es que aquí estamos haciendo un ejercicio de hipocresía pública, institucional, queriendo engañarnos. Pero lo cierto es que usted no puede atarle la mano, usted no puede atarle las manos a un poder ejecutivo porque por ejemplo, imagina usted que el poder ejecutivo quiera tener una política en contra del tráfico de personas. Sí. Las bandas que ingresan ilegales a través de la frontera. El CESFRON los detiene, los agarra, pero se los manda al fiscal del pueblo, pero el fiscal del pueblo no tiene esa prioridad. Entonces no va a haber política efectiva. Pero imagínese que usted queremos acabar, el Estado tiene una política en contra del contrabando. Pero por ejemplo, si yo soy escogido en la evaluación como fiscal titular y se acoge la propuesta suya, que yo creo que es un poquito añeja también, o sea, usted lo ha planteado anteriormente. Desde el año 95, esta posición no es nueva, no es a propósito de esto, de esta situación. En el año 95, en el tercer Congreso sobre el Poder Judicial y sus conclusiones del Colegio de Abogados de la República Dominicana, que en ese entonces estaba presidido por Fernando Hernández Díaz, en una conferencia sobre la naturaleza y ubicación orgánica del Ministerio Público, nosotros planteamos esa posición. ¿Por qué? Porque es la más acorde con la Constitución de la República, en el sentido de que el Ministerio Público tiene que hacer parte del Poder Ejecutivo. Es una función ejecutiva. Hacer cumplir la ley es la función ejecutiva. Y de hecho yo estoy en contra de que los fiscales, los miembros del Consejo del Ministerio Público, y de hecho el mismo espacio se produce en el Poder Judicial, sean escogidos por elecciones, lo que son los de excepción, los fiscalizadores, los procuradores de corte y un procurador general adjunto. Sí, eso es corporativismo. Eso crea sindicatos y decir, no, mire, este es el que nos defiende, hacen bloque y no se busca el mejor. No, ese no es necesariamente el mejor sistema. Imagínese usted, que es un abogado de larga experiencia, de ejercicio, y quisiera servir. Entonces, a lo único que podría aspirar es a Procurador General de la República o abogado ayudante del Procurador General de la República, a Procurador General adjunto. ¿Por qué? Porque cualquier otra, o irse a la escuela del Ministerio Público a ingresar como fiscalizador. Y eso es, si se quiere, un dislate. ¿Por qué? Porque estaría creando un cuerpo endogámico que solamente se nutre de adentro. ¿Y quién ha dicho que no hay grandes abogados y talentos fuera del Ministerio Público? Eso está discriminatorio en Constitución. Esa es una discriminación en ese aspecto. ¿Por qué? Porque se ha querido crear un color más oscuro que el negro, y no hay un color más oscuro que el negro. Por eso decimos que es una institución autista, en el mejor sentido de la palabra. No ve afuera. Que no ve hacia afuera, endogámica. Entonces, eso es criticable. Bueno, Félix Damián,
nosotros creemos que eso puede traer un recelo con lo que si se aprueba, si se acoge, porque si yo soy escogido por 4 años como titular del distrito, y vienen y me hacen esta ley, me dicen, no, ahora los fiscales titulares van a ser nombrados por decreto. Es que ser fiscal titular no es un derecho, eso es un privilegio. Pero ya yo lo tengo. Es un cargo. No, los privilegios se eliminan con otra ley y serían de aplicación inmediata. Es que los diseños institucionales mal hechos no deben constituir, si se quiere, no deben constituir una regla inamovible. Sí. Lo que está mal, como le decía, continuar con lo que está bien, corregir lo que está mal. Lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Ayer se continuó lo que estaba bien, inaugurando la segunda línea del metro. Eso decía el licenciado Medina Sánchez. Pero a lo que me quería referir y presidente de todos los dominicanos, sí, menos de los fiscales. Sí. Entonces, ahí mandan otros. Ahí mandan otros. Sí. Eso es así. Bueno, Félix Damián, muchas gracias por tu participación, por tu presencia. Siempre nos edifica grandemente y te deseamos que tengas feliz resto del día, igual que todo este público televidente y presente. Gracias, gracias.